Un capitulazo tenemos hoy día. Vamos a conversar con Víctor, con mi gran amigo Víctor, sobre acciones dividenderas que nos gustan en Chile. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre 4 acciones, 2 que le gustan a Víctor, 2 que me gustan a mí. Análisis genérico, conversado sobre estas acciones y futuros capítulos. Si a ustedes les interesa, nos dejan en los comentarios para ver si hacemos los análisis numéricos de estas empresas. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, pues Álvaro, súper contento, tremendo tema hoy día. Teníamos pendiente algo así y nada, aprovechando, ¿cierto?, la época de dividendos, estamos en pleno mayo, es una muy buena fecha donde todas estas decisiones que tomamos quizá el año pasado o hace varios años se empiezan a dar sus frutos, así que contento por ese lado. Exactamente. Y dividendo en algunos casos crecientes. Exactamente, es lo que buscamos. Bien, hoy día son 4 empresas las que vamos a conversar. Partamos por, partamos por una tuya, después una mía, una tuya y una mía. Eso. Una que te guste, que no, ojo, no necesariamente es la que más te va a gustar, porque hay otros capítulos donde vamos a seguir conversando de otras que tenemos en nuestro portafolio. Exactamente. Mira, hay una empresa que a mí me gusta mucho y que la he estado siguiendo, he estado viendo su historia, ha hecho algunos cambios súper interesantes y es específicamente Sofri, Zona Franca Iquique. Un poco de contexto para quienes no conozcan esta empresa. Bueno, la Sofri lo que hace, bueno, esta empresa nació hace no me acuerdo si fue 1990, creo que ahí como que se constituyó como sociedad y básicamente lo que hace es que tiene una concesión en la cual tiene un gran terreno en Iquique, bueno, en Arica también, donde administra, por así decirlo, lo que es la zona franca. La zona franca es un territorio en el cual está libre de aranceles, tanto aduaneros, hay facilidades de impuestos y todo, y básicamente las empresas que trabajan ahí como que funcionan como si estuvieran en el extranjero. Eso para incentivar la economía, el trabajo y todo lo demás. Entonces, estos recintos, estos terrenos también fueron entregados bajo concesión durante 40 años y bueno, esta concesión termina el 2030, que es uno de los grandes temas. Sin embargo, funciona casi como el rubro inmobiliario. ¿Por qué? Porque tiene un mall, que es el Mall Sofri, tiene bodegas, muchas bodegas, también puntos de almacenamiento, tiene también, por ejemplo, locales comerciales, tiene, bueno, como todo mall, también patios de comida y además tiene un parque empresarial, tiene un centro logístico. Entonces, es un negocio más bien inmobiliario, muy parecido, por ejemplo, a lo que podría ser Mall Plaza, Parque Arauco, algo de ese estilo. La gracia es que Sofri prácticamente tiene el negocio asegurado, porque es como, oiga, tenemos esta franquicia, ¿cierto?, de la zona franca, usted hágase cargo, usted de los recintos y además todos los servicios a el funcionamiento de estos servicios, que es seguridad, limpieza, mantenimiento y un montón de otras cosas. Y hace no mucho tiempo le dieron la facultad también de poder enajenar algunos terrenos, algunas propiedades. Entonces, ahí también ha hecho cosas interesantes, más construcciones, algunas ventas por ahí. Una de las razones por la que me gusta Sofri es, eh, que puede parecer medio contraproducente, es el hecho de que no paga impuestos. ¿Ya? No tiene este impuesto de primera categoría, ¿cierto?, del 27%, que muchas veces cuando analizamos las utilidades de la empresa siempre tiene que ser después de impuestos. En este caso no tiene un impuesto y por lo tanto su utilidad, por así decirlo, se maximiza mayormente. Tiene su lado negativo que no tenemos el beneficio, ¿cierto? El crédito por el sistema semi-integrado, que para quienes no sepan, cuando la empresa paga su impuesto, ese impuesto nosotros tenemos un crédito del 65%, proporcionalmente obviamente, que nosotros recuperamos como persona natural. Aquí no lo tiene, pero bueno, igual compensa. Y bueno, viendo un poco los números de Sofri, eh, se vio fuertemente afectada por la pandemia. Como muchas de las empresas, Claro. incluía el retail, ¿cierto? Bajaron mucho las ventas, Sofri en el 2020
2020 estuvo cerrada 6 meses. El 2019 también por todo tema de estallido social, el último trimestre no fue tan bueno. Y por supuesto, como muchas de las empresas en Chile, toda la incertidumbre política hizo que la cotización, el precio, bajara muchísimo a valores bajo los 300 pesos. Hoy día está sobre los 500 pesos. Entonces, durante un tiempo estuvo muy barata, muy, muy, muy barata. Además de eso, ha tenido un ingreso creciente, obviamente sacando la pandemia, pasó de los más o menos 36.000 millones, 38, luego bajó y el 2021 volvió a los 38.000 y ahora ya está en 43.000 millones. O sea, De ingreso. venía con... Sí, dime, dime. No, es de ingreso eso, ¿cierto? Ingresos, correcto, Perfecto. correcto. Entonces venía subiendo sus ingresos, en la pandemia obviamente bajó, pero ahora ya recuperó los niveles previos a la pandemia y además ya empezaron a crecer. Entonces tiene más o menos un crecimiento promedio entre un 12-13% respecto a su media. Y eso también encuentro que es bien interesante. Obviamente hay que analizar el EBITDA, los gastos aumentaron mucho durante estos últimos años por distintos motivos, pero el EBITDA también ya ha ido recuperando los niveles que tenía pre-pandemia. Una de las cosas que me encanta de Sofri es el ROE que tiene, ¿cierto? Hemos hablado mucho sobre ese indicador, que es la utilidad sobre el patrimonio, que en el fondo es la rentabilidad que obtiene la empresa, y estamos hablando de un promedio de un ROE de un 26% en los últimos Brutal. 5 o 6 años. Es Brutal. súper bueno. Exacto, es súper bueno. Y otra cosa, obviamente, ¿cierto? Un concepto que hemos ido soltando de repente en los videos es el tema del ROE ajustado. ¿Qué es el ROE ajustado? Es el ROE que tú tienes dividido en el valor libro. Bolsa libro, perdón, bolsa libro. ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a ese ROE, pero ese ROE hay gente que lo está vendiendo más caro. Por lo tanto, si yo quiero comprar esa utilidad, esa rentabilidad, voy a tener que pagar un poquito más y por lo tanto Claro. mi retorno va a ser un poquito más bajo. Sin embargo, el valor bolsa libro sigue estando menor de 2, o sea, 1,8, 1,9, por ahí, 2 llega a estar. Entonces, si tú divides ese ROE del 26%, perdón, ese es el ROE promedio, porque el 2022 tuvo un ROE del 32%. Brutal. O sea, estamos hablando de un ROE ajustado de un 17, 18%, lo cual para mí es espectacular. Eso Y me gusta harto de Sofri. eso es porque ellos tienen los arriendos indexados a UEF, ¿o no? Sí, correcto, correcto. Ya. Entonces, claro, Claro. naturalmente el ROI va a aumentar por efecto de la inflación, dado que los arrendatarios están pagando en UEF. Exacto, y es muy difícil que los arrendatarios se vayan. De hecho, bueno, todas las empresas tuvieron el mismo impacto a nivel de pandemia Claro. y obviamente tuvieron que apretarse amarrar, ¿cierto? Darse Apretarse el los cinturón. pantalones, amarrarse el cinturón, Claro. exacto, y ahora ya más o menos como que se empieza a ver los niveles pre-pandemia. Lo otro también que me gusta harto es que el dividendo es súper predecible, en el sentido de que paga 2 veces al año, generalmente en mayo y en septiembre, y lo ha venido haciendo así desde que Histórico hay siempre. registro en la bolsa. Ya. Entonces, siempre divide la utilidad que va a repartir en dos pagos. Y eso también nos da un cierto grado de predictibilidad. Sofri paga el 80% de sus utilidades a los accionistas, lo cual es súper grande. Y aquí también, ¿cierto? Pueden aparecer algunos cuestionamientos porque hemos dicho que lo ideal es que una empresa pague entre el 60-70% Mm. de su payout, ¿cierto? Pero Sofri, así como otra industria, no tiene mucho más que crecer. O sea, es como que tiene el negocio asegurado. Eso es. Claro, si es una concesión física limitada que ¿qué tanto va a reinvertir en el negocio? Correcto. Entonces, si bien está desarrollando tecnología, por ejemplo, ahora está sacando, no me acuerdo cómo se llama, pero algo era como Center Shop, algo así, que es como la parte ya digital. Todo el retail, de cierto modo, se está digitalizando y obviamente tiene que hacer inversiones en eso. Pero los flujos que tiene le da perfectamente para poder hacer ese tipo de inversiones, ir haciendo innovación, ir construyendo más bodegas y aún así con el 80% que reparte, le alcanza perfecto. Ahora, la pregunta es por qué no reparte el 100, ¿cierto? Nosotros los ambiciosos, codiciosos, de repente queremos más.
Bueno, Sofri paga el 15% de sus utilidades, la paga a los municipios. Por lo tanto, también tiene un rol social muy importante en Arica, Claro, Parinacota, en Iquique, y eso también le da una buena imagen y yo creo que por eso se ha mantenido harto tiempo también. La gente que probablemente no está viendo desde el norte tiene una mejor visión sobre lo que son las zonas francas. Yo lo viví en el sur, pero no lo vive, no la administra Sofri, sino que es otra era empresa. otro, claro. Claro. Y el otro 5% lo ocupa para reinvertir. Desde el 2000, no sé, no me acuerdo, no he visto más atrás, pero siempre ha repartido el 80% sagradamente. Por lo tanto, con el BPA, ¿cierto? El beneficio por acción o la utilidad por acción, tú puedes saber inmediatamente cuánto te va a llegar. Claro, Y al tiro tú puedes sacar cuando te llega el estado financiero de diciembre del año pasado, tú prácticamente ya puedes saber al tiro cuánto te va a pagar el próximo año y calcular tu retorno por la inversión. Entonces, esos son algunos de los factores que hacen que me guste mucho Sophie. Resumiendo un poquito, eh, patrimonio venía creciendo, creciendo, bajó, ¿cierto?, en la pandemia, ahora ha bajado un poco porque está acumulando dividendos. Lo que hace esta empresa es que sabe que va a pagar esos dividendos, entonces claro. los retiene. Tiene una utilidad que ha ido creciendo, bajó en la pandemia, pero ya está a periodos de antes. Tiene un ROE promedio de un 26%, venía con un ROE de casi 30 antes de la pandemia, bajó obviamente con la pandemia y está volviendo a estos ROEs de 30. Tiene un dividendo súper parejo, paga 2 veces al año, 80% de payout. Y el precio, además, si tú lo comparas con el 2018, ahí para que vayan a la Bolsa de Santiago, venía acá, bajó obviamente, y el precio todavía no recupera los niveles del 2018. O sea, es una empresa que en sus números ya recuperó antes del estallido social, pero el precio todavía no se ajusta a eso. Y bueno, obviamente los directores y todos estiman, los analistas estiman que esta empresa vuelva a lo que era antes e incluso un poco más. Así que suma varias cosas bien interesantes ahí para quienes les interese, para que obviamente hagan su análisis, la miren. Es una empresa muy sencilla de analizar y es una de las que a mí me encanta. Obviamente tiene sus riesgos y todo lo demás, pero es bien interesante. Y tiene el retorno por dividendo es bien atractivo. Yo no tengo Sofri en el portafolio, pero la he escuchado mucho. Andrés la publicó en el curso de bolsa, entonces también me gustó mucho cuando la vi. Y es una que en algún momento de este año probablemente incorpore en el portafolio. Es Mm, una buena dividendera. Ahora, ¿qué riesgos tiene? Porque está el riesgo de la concesión. ¿Qué pasa después del 2030? Que es algo que no sabemos. exacto. ¿Qué es lo que va a pasar de 2030? Ahí pudiese existir cierto factor de riesgo al existir cierta inquietud respecto a lo que pase con los flujos futuros después. Pero aún así, si es que, por ejemplo, no se renegociase la renovación, o no saliese esa renovación, igual se queda con los activos inmobiliarios y podría funcionar, me imagino, como un mall tradicional. Claro, sí. Mira, ese es el principal riesgo que yo le veo, que no Claro, se renueve la concesión, que quizás el Estado diga, oye, nosotros no vamos a hacer cargo de esto ahora. Obviamente es el foco. De hecho, hicieron cambio de directorio justamente para poder enfocarse a renovar la concesión. Esa es la prioridad es el número foco. uno de Sofri en este momento. Claro, ¿Ya? Entonces, eso igual da una visión de que la empresa es consciente de los riesgos que tiene y también que es importante lo que está haciendo. De hecho, Corfo es la controladora, ¿cierto?, de Sofri. Si tú te ves, tiene más del 70% de Sofri, no, por lo tanto, hay conversaciones directas y por lo que han planteado en su última memoria anual, como que el gobierno, por así decirlo, ha visto con buenos ojos el hecho de que Sofri esté ahí porque tiene un aporte social bien importante. claro. Ahora, Pero claro, efectivamente, si se termina la concesión, tiene todo este patrimonio y ahí sería bueno analizarlo, no lo he hecho, pero ver si ese patrimonio es de la sociedad en sí o es lo que administra. Tengo entendido que es de la sociedad en sí. eso es ¿No? importante que le echemos una revisada, eh, Exacto, para cuando hagamos el capítulo de los números, analizarla con números. Invitamos a Andrés correcto. también. Eso. Sería bien choro mirarla, esa. Ahora, si Corfo es dueño del 70%, es accionista Corfo,
correcto. o sea, ya técnicamente están siendo dueños. O sea, ¿para qué van a quitar la concesión si es que igual se están llevando el 70% de los flujos como accionista, delegando la administración en otro? O sea, yo creo que sería muy contraproducente para el propio Estado querer tomar esa administración, que hoy día Exactamente. básicamente le está saliendo de manera gratuita, teniendo flujos predecibles para Corfo. O sea, creo que sería un problema para el Estado entrar a participar en un 15% adicional, porque hay un Correcto. 15% o 20% adicional, porque hay un porcentaje que se da a la municipalidad. Entonces, Claro. eh, O sea, imagínate, del 100%, 80 se va a los accionistas, dentro de los cuales 71 es Corfo, 71%. El otro 15 se va a la municipalidad, entonces el gobierno efectivamente se hace cargo de esto, igual va a tener que destinar dinero a los municipios. Entonces, encuentro que efectivamente no se justifica mucho. Esperemos que no. Y lo claro, otro es que además, con el dividendo que he ido pagando, que en promedio anda en torno a los 50, 60 pesos, 60 más o menos, espérate, de aquí a 7 años, tú tienes 6 por 7 más o menos 420 pesos que vas a recuperar, y hoy en día la acción está como en 500 y tanto. Entonces, sin considerar el valor libro, esto es cierto que esto se acaba, se liquida todo, lo más probable es que quede muy cerca de lo que cuesta la acción hoy en día. Entonces, yo creo que todavía uno podría estar a tiempo si es que quiere sí. correr ese riesgo, por ejemplo. Claro, igual ahí siempre, obviamente, es importante que todas las personas pasen por su propio filtro, el análisis de Sofri, miren los estados financieros, analícenlo, porque al final es dinero de ustedes, ¿vale? No es dinero de quienes podemos estar conversando, que podemos tener otro perfil de riesgo, otro portafolio, otras cosas que pudiesen darnos ciertas nociones y asumir quizás más riesgo, no sé, es súper personal, por eso es bien importante que cada uno haga su propio análisis, no compren acciones porque lo escucharon por ahí, hagan Claro. la pega de, Ah, de aprender a mirar. Si eso es fundamental, hacer el trabajo en ese sentido. ¿Vale? y lo otro que yo aquí personalmente estoy muy sesgado porque es una empresa que me gusta, entonces claro, todas las Sí, pues, justificaciones que yo dé pueden estar sesgadas porque quiero justificar mi inversión, pero hay muchas personas que pueden ver cosas que quizás uno no ve y que claro, siempre es bueno hacer su propio análisis. obvio. Y eso es súper bueno. Dejen en los comentarios qué opinión tienen de Sofri. ¿Es positiva, negativa? ¿Qué tipos de riesgo ustedes están viendo? Porque eso nos sirve a todos y creamos comunidad, entre todos conversamos y así todos vamos creciendo y todos mejoramos como inversionistas. Yo te quiero contar una que me gusta a mí, que la tengo, una de mis principales posiciones, pero es una bien riesgosa, Ah, sí. ¿vale? Es bien riesgosa, sí. Es en el Chile. ¿Ya? En el Chile tengo una cantidad de acciones relativamente importante ahí. Y es una empresa que mi tesis de inversión inicial con Enel es hidrógeno verde. Enel Chile es un holding que agrupa Enel Distribución, que básicamente es el ex Chilectra, en la cuenta de la luz en Santiago. Está Enel Transmisión, está Enel Generación, que también se pueden comprar en bolsa Enel Generación. Enel Transmisión creo que también se puede comprar en bolsa. Mm. También son dueños de Enel Green Power, que es la línea de energías renovables, energía eólica, energía fotovoltaica, que es la línea de crecimiento, donde Enel está metiendo dinero básicamente para ir creciendo. Enel Generación es la línea convencional, donde se produce mucha electricidad a partir de, por ejemplo, fuentes de gas y fuentes hidroeléctricas. Están cerrando las plantas de carbón. Es una cosa que a mí me gusta. Enel Chile es una empresa que estuvo o tiene una política bien activa de descarbonizarse. De hecho, cerraron las plantas, la Bocamina, creo que era el nombre de las plantas, Bocamina 1 y Bocamina 2, que eran plantas de carbón, que la empresa salieron y están en la transición energética. Y además son dueños de Enel X. Enel X es la filial de Enel que tiene que ver con electromovilidad, ¿vale? Donde están poniendo estos puntos en Santiago para la electromovilidad, para cargar autos eléctricos. Y además son dueños de Enel X, es dueño de una flota de buses en Santiago. Ojalá no los quemen los vándalos que les gusta quemar, que es el otro punto, el punto negativo en el X, pero tienen buses, perdón, eléctricos en Santiago. Y esta es una empresa que, ¿por qué digo que es riesgosa? Primero porque está regulado, o sea, los precios de la electricidad están regulados por el Estado y eso siempre va a ser un riesgo. Invertir en mercados regulados naturalmente es riesgoso, porque la empresa
puede tener su estructura de costos, pero el precio, al estar regulado, no necesariamente lo pueden subir. Incluso hay ciertos años que te han dicho, oye, no, tienen que mantenerlo, no hay alza de una inflación. De hecho, con el estallido social, en él bajó muchísimo porque salió esta ley de que las personas se podía permitir aplazar los pagos de los servicios básicos. Que entiendo el objetivo detrás, es bueno para la sociedad, las personas no tenían plata para pagar la luz, etcétera, no se les podía cortar la luz. Obviamente era malo para el accionista, pero también está la visión de, bueno, las personas quizás no tenían caja para pagar. Pero naturalmente eso impactaba mucho en los flujos de caja, dado que en el distribución es una parte importante de los flujos del holding completo. Entonces, ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es que la parte de Enel Generación está muy ligada al ciclo del agua. Producen mucha electricidad a partir de fuentes hidroeléctricas y como todos hemos visto hay un cambio climático latente donde hay naturalmente menos lluvia y al haber menos lluvia y menos hielo en invierno, se genera menos agua en los embalses, en la represa, y eso naturalmente hace que la empresa, para cumplir con los contratos que tiene de electricidad, de poner electricidad en el sistema interconectado central, tiene que salir a comprar gas. Y el gas es caro para poder producir electricidad. Entonces, ese también es otro riesgo. Pero la parte positiva es que toda la línea de crecimiento viene por las fuentes limpias. ¿Vale? Y dentro de las fuentes limpias se ha hablado, y esto ha sido casi que una política de Estado, que a mí me gusta ese concepto, que se empezó a manifestar fuertemente en el gobierno anterior del presidente Piñera y el gobierno actual del presidente Boric lo ha manifestado también, que es una línea importante para Chile, que es toda la industria del hidrógeno verde, donde en el Chile ha sido una empresa pionera en lo que es la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno, para quienes no sepan, se obtiene a partir de la separación del hidrógeno y el agua, ¿vale? Entonces, el hidrógeno verde es esta fuente energética llamada hidrógeno que se separa del agua mediante una fuente limpia, ¿vale? Porque está el hidrógeno gris, que es separar el hidrógeno del oxígeno a partir de gas, el hidrógeno negro, que era separar el hidrógeno del oxígeno a partir de carbón, y el verde es separar el hidrógeno del oxígeno a partir de una fuente limpia, como lo es la energía fotovoltaica y la energía eólica. Y Chile tiene condiciones naturales muy buenas para producir hidrógeno verde. Todavía es una industria que está súper atrasada, la del hidrógeno verde, en términos de todavía no se sabe cómo condensar o mantener bien ese hidrógeno. Pero yo pienso que si el mundo entero, ya no es Chile, sino que el mundo está transitando hacia la electromovilidad, hemos visto lo que ha sido Tesla y otras empresas que están transitando en esa línea, y el litio precisamente ha sido uno de los componentes importantes. O sea, el precio de Soquimich, más allá del riesgo político que puedan tener, el precio de Soquimich subió mucho, llegó hasta 104.000 pesos porque el litio subió mucho y está todo este boom de la electromovilidad. Me hace pensar que la electricidad puede ser una muy buena alternativa de inversión pensando en el largo plazo. Yo he comprado en él con horizontes de 10 años mínimo en la inversión. Mínimo, o sea, son empresas que no pienso vender, asumiendo el riesgo de que es un mercado regulado y que puede pasar muchas cosas, donde también puede ser una industria que es clave para el Estado, que en algún momento digan, bueno, nacionalicemos la industria del hidrógeno verde y empresas como Enel pudiesen verse perjudicadas. Ahora, un factor positivo que sí encuentro es que el principal accionista, este es positivo y negativo, el principal accionista de Enel Chile es el grupo Enel. El grupo Enel, que es una empresa italiana, y el principal accionista del grupo Enel es el gobierno de Italia. ¿Vale? Entonces, también pienso que entrar a polemizar en el futuro con un gobierno de otro país también puede ser complicado. Distinto es polemizar e intentar capturar, por decirlo de alguna manera, los flujos de alguna empresa privada, cuyo principal accionista es un privado, como es el caso de Soquimich, donde uno de los principales accionistas es Ponce Julio Ponce, pero en el caso de Enel, el principal accionista es el gobierno de Italia. Entonces, creo que pudiese, más que el gobierno, el Estado italiano, pudiese ser complicado el entrar ahí a pelear por los flujos con otro país, ¿vale? Entonces, es un factor que encuentro positivo del caso Enel, pero naturalmente es un negocio que está en un mercado regulado, que tiene altísimo riesgo por esa parte. Es una empresa que tiene deuda, que tiene mucha deuda, producto de la mala caja que tienen por Enel Distribución, donde la revisamos en el curso en algún momento, la presentamos cuando vimos los indicadores de deuda de razón corriente, razón ácida, y vimos que era pésimo, que era natural esa empresa en el COVID, cuando se empezó
a gestar los retiros, que en Chile íbamos a tener una inflación más alta que el promedio, y dado el nivel de deuda de esa empresa, todos sabíamos que la inflación genera alza en las tasas de interés, eso iba a impactar fuertemente en la empresa al final, y eso se vio reflejado en la bolsa, donde el precio de la acción cayó desde 70 pesos más o menos, que era el precio más alto que tuvo, por ahí 72 en ese rango, hasta 19 pesos, por el exceso de deuda que tenía la empresa, una empresa súper endeudada. Eh, pero claro, como tenían clientes cautivos, por decirlo de cierta manera, y los flujos eran estables, la empresa se podía permitir tener ciertos niveles mayores de deuda. O sea, no, nadie se imaginó el COVID, y llegó el No. COVID. Y la deuda te agarra cuando, o sea, si te bajan los flujos y tienes mucha deuda, eso va a ser malo. Por eso el exceso de apalancamiento es malo y a mí no me gusta mucho cuando hay mucho inversionista que recomienda endeudarse, da lo mismo el endeudarse y sobreapalancarse a nivel personal, porque los flujos pagan las deudas y eso no necesariamente es así. Hay que tener mucha responsabilidad, lo pienso mucho en las recomendaciones inmobiliarias que se hace como endeúdate, endeúdate, endeúdate. Total, los arriendos pagan los dividendos y no es del 100% así. Si tuviésemos todo un poquito más de macroeconomía, cuestionaríamos probablemente o tendría una visión más crítica con ese argumento propiamente tal, y eso lo hemos visto con empresas. Empresas con sobreapalancamiento se vieron bien estresadas. Y en él está un precio, hoy día que estamos grabando esto, del orden de 44 pesos aproximadamente. Eh, Creo que es un precio que puede ser razonable, da un dividendo, va a dar un dividendo ahora muy bueno, de 5,1 pesos por acción, dio 0,22 en enero, lo cual lleva el dividendo total, el retorno de dividendo total, arriba del 12-13%, y las líneas de crecimiento son en el Green Power y en el X. Ahora, ¿qué riesgos pueden tener de cara a futuro? Que todos estos proyectos que se están desarrollando no logren rentabilizarse bien, que no logre arreglar los problemas de deuda que tiene, que los clientes que están endeudados con Enel Distribución no paguen, que se aprueben algunas leyes que vayan en contra de los accionistas. O sea, toda empresa que está regulada siempre va a tener un contra importante por la parte estatal. Entonces, si hay gobiernos que de repente son muy antiempresa, pudiese verse perjudicado ese tipo de negocio. Es riesgoso, es bien riesgoso, pero creo que es una buena alternativa. Creo que es sano pensar en posicionarse en hidrógeno verde. Para mí esa es la tesis principal, el hidrógeno verde, no tanto las filiales como en el distribución, que no tienen tanto crecimiento, aunque yo cuando iba a ver departamentos, la última fase que estuve en mi inversión inmobiliaria, tipo año 2017, 2018, los últimos departamentos que compré, yo iba a ver departamentos y ya todos los departamentos nuevos estaban con cocina eléctrica. Y ahí fue cuando empecé a pensar en él. Dije, oye, si hay una transición del gas a la cocina eléctrica, dado que muchos edificios están electrificando sus cocinas, esto es un ingreso tremendo en el futuro. Y así fue cuando o sea, como empecé a pensar en él. Pero creo que la gran línea de crecimiento va a ser la parte de hidrógeno verde, que ojalá lo puedan desarrollar. Ojalá la tecnología avance en esa línea. Porque ese es otro factor. ¿Qué pasa si es que no se cumple la tesis de que el hidrógeno verde va a ser este gran motor, esta nueva industria que va a estar en Chile? Que me acuerdo que el ministro Jovet, que era el ministro de eh, Energía, me parece, del presidente Piñera, decía que era una industria que al año 2050 iba a ser más grande que el cobre. Y que Chile tenía la ventaja única y era una oportunidad que como país tenemos de desarrollar esa industria, y depende de las fusiones, asociaciones público-privadas que puedan efectivamente transitar. Yo he tomado posición ahí pensando en esa línea, ¿vale? No es la única empresa que tendría bajo ningún punto de vista porque es muy riesgosa. Hay que mirarla porque es una empresa con alta deuda, pero creo que es interesante poder mirarla a futuro, asumiendo quizá un poco más de riesgo, considerando si esto efectivamente se toma como política de Estado incluso, como lo fueron las represas en los años 50, 60, donde las represas del norte eran gobiernos de izquierda y de derecha que se iban alternando y que iban construyendo represas. Y eso me parece que es una forma muy sólida de desarrollar los países, que independiente cuál sea la postura política, y no llegarse a la trinchera, a la pelea del cagüín entre los distintos gobiernos que hay, sino como se veía antes, que era, oye, la política del país es crecer en esta línea
e independiente de los matices políticos que tengamos, esta es la línea de crecimiento y ojalá nuestros políticos estén a la altura y hagan eso. Creo que hay políticos muy pencas, ¿eh? Dejen en los comentarios qué opinan. Hoy día hay políticos muy pencas. Hay algunos que son buenos, pero hay mucho político penca. Sí. Medio No, en él ignorante. es súper interesante. De hecho, cuando anunciaron este plan justamente nacional de descarbonización, fue súper interesante y había mucho temor también de cómo lo iban a hacer. Creo que tienes hasta el 2030 para poder cerrar todas las Sí, pues, plantas a carbón. sí. Y eso es grande. Y hay varias empresas que invierten en este rubro, Colbún, hay una Pehuenche, está Tricahue, hay varias industrias eléctricas que siempre estaba como ese temor, oye, nos pusieron una regla, tenemos que hacer las inversiones, pero creo que lo han sabido llevar súper bien. O sea, los parques solares que han hecho, eólicos, el ir cerrando esto y ahora estar pensando siempre en esta visión de futuro, por lo menos desde mi mirada, en él lo ha hecho muy bien. Y eso también creo que es una buena señal. Em, y lo otro es que la industria eléctrica es por definición teórica, ¿cierto? Una buena industria dividendera que hay que tener, porque si bien no va a ser la más rentable, quizás dentro de otras opciones es bastante estable. O sea, necesitamos energía siempre, sí o sí, Siempre. y el riesgo de que esta industria desaparezca, entre comillas, es algo que se escapa totalmente a las manos de incluso los mismos privados, las mismas inversionistas. Entonces, es una industria defensiva que además en él lo está llevando a una parte de crecimiento bien interesante. Sí. Fíjate que, bueno, yo fui a la junta de accionistas de Enel Chile hace poco a probar los sándwiches. Eso era muy importante. No estuvieron tan buenos pese a las utilidades que tuvieron. Ahora, tu utilidad es prácticamente histórica. Y Oye, un dato aquí. Una vez escuché que cuando el café es súper bueno es porque las utilidades fueron malas. Entonces, claro, tú vas con toda la rabia para alegar y todo y te preparan lo mejor de lo mejor para que tú te apacigües un poquito. sí, En cambio, cuando la utilidad es maravillosa, uno va feliz y el cafecito no es tan bueno. Parece que se cumple esa fíjate, teoría. con Enel se cumplió, pero se Ya. desmintió con Quiñenco, porque Quiñenco tuvo utilidades brutales. Quiñenco, un holding, que es dueño de parte del Banco de Chile, parte de CCU, de Vapores, de eh, Nexans, que es una empresa francesa que hace cables, Vapores, SAM y Enex, ¿vale? Y una empresa que tuvo brutales, o sea, utilidades brutales este año, y el café era buenísimo, Ah, buenísimo. mira. Ahora, capaz que si la utilidad hubiesen sido mala, el café hubiese sido de otro planeta, ¿vale? Claro. Pero estuvo bien bueno, bien rico, y por ahí hicimos un video está, ¿vale? Entonces, sobre un resumen de la Junta Accionista dura 2 minutos, está en el canal. Pero, pero sí, en él es una empresa que ha hecho cosas muy bien. Y en él pagó el 30% de su utilidad vía dividendo y en la Junta Accionista, cosa que también está en las memorias, toda información pública, que no estamos en la Junta de Accionistas, no se da información privilegiada, eh, dijeron que iban a aumentar, o eso era el plan, por lo menos aumentar la política de reparto de dividendo de un 30 a un 50%. Mira. Entonces, puede ser una opción interesante para seguir cosechando dividendos. Creo que el sector eléctrico siempre tiene que estar en un portafolio dividendero. Mm, sí. Súper buena empresa, ¿eh? Mira, con esta información que acabas de mencionar me tienta un poquito más. Mira, en los próximos videos vamos a hacer análisis de estas en términos numéricos, de estas cuatro que estamos conversando. ¿Cuál te toca? ¿Cuál otra te gusta? Bueno, yo he sido muy precursor en el canal, en redes sociales, respecto a una industria que es bien polémica, pero que a mí me encanta, y es el mundo de las AFP. Todavía me acuerdo hace 7, 8 años cuando estaba en las marchas de Noma AFP. Literalmente pasé de estar en contra del sistema a ser A ser accionista. accionista y una industria que es brutal para generar dinero. Y una de esas empresas que hemos ido analizando en el canal, he ido subiendo varios análisis de las distintas AFP y creo, a mi parecer, que la que me gusta más hoy día es Habitat, AFP Habitat. AFP Habitat tiene una particularidad
en comparación a las otras AFP. Y es que tiene su relación de encaje muy por sobre su intangible. ¿Qué es el encaje primero que todo para entrar en contexto? Las AFP tienen por obligación que invertir el 1% del total de los fondos administrados, o sea, de todas las personas, los cotizantes, si hay 100, ellos tienen que destinar de su bolsillo uno, invertirlo en los mismos fondos de pensión, un poco para que haya algo de incentivo para que hagan bien la pega. Y eso, ese dinero que está invertido en estos fondos pasa a ser parte del patrimonio de la empresa. En el fondo es plata de la empresa y por lo tanto es plata del accionista también. Claro. Por otro lado tenemos los intangibles y los intangibles son, por ejemplo, marcas, software, nombres, todo ese tipo de cosas. Y, y hay muchas AFPs que tienen el intangible muy alto. Por ejemplo, Provida, más de la mitad de su activo es un intangible. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿esta empresa realmente puede vender ese nombre tan caro en el caso de que quiebre, por ejemplo? Con Habitat pasa lo contrario. Tiene, no me acuerdo bien el número exacto, pero era como un 15% de su activo era solamente el intangible. Y y el encaje era superior a un 40%. Entonces, esa es una de las cosas que hace totalmente la diferencia en el rubro de la AFP. Otra cosa también que me gusta muchísimo y que va a sonar medio cómico, pero es que tiene 1.000 millones de acciones en circulación. Y eso hace muy fácil el análisis. Es como que tú ves el Claro. número en los estados financieros, 254 millones, 254. Y puedes hacer los cálculos muy rápido y ayuda dentro de todo. ¿Ya? Claro, fácil de analizarla. Claro, tú le echas un vistazo al estado financiero y al tiro puedes sacar las relaciones de valor libros, de todo, de todo. ¿Ya? Entonces es bien curioso ese dato. Pero una de las cosas que me hizo decantar finalmente por esta AFP en vez de otra, obviamente siempre dependiendo del precio, es su ROE. O sea, dentro de la industria de la AFP, las ROE andan en torno a un 8, un 10, un 12%, pero AFP Habitat tiene un ROE promedio de los últimos 6 años de un 31%. Y eso Brutal. incluyendo, y claro, incluyendo la baja de la pandemia, de los retiros, del estallido, pero previo a eso teníamos cercano a 30, 37, incluso el 2021 un 43%. ¿No? Y si a eso tú le sumas que efectivamente tras el temor de las desapariciones de la AFP, los retiros y todo lo demás, el valor, la cotización, el precio bajó muchísimo, teniendo incluso valores bolsa libro de 0,84, 0,5% en el 2020 y te daba un ROE ajustado cercano al 50%. O sea, estás comprando una rentabilidad a mitad de precio de descuento y era brutal. Eso ya pasó, ¿cierto? Ya yo creo que Ya, el mercado ya ya lo asoció vio. que no van a haber mayores cambios y la cotización ha subido. Y además pasa algo muy curioso porque AFP Habitat hizo lo que se conoce como un spin-off el año 2020, lo concretó, que es que se separó, ¿cierto? Habitat tenía AFP Habitat aquí en Chile y además tenía unas industrias en Perú, Colombia. Entonces, para poder separar el riesgo político de cada uno de estos países, se dividió y hoy día Mm. AFP Habitat ve solamente Chile y AISA, que es la nueva empresa que salió, ve lo que es De Perú, Colombia. Colombia y una parte pequeñita de Chile que, si mal no recuerdo, no tenía que ver con administración de fondos. El tema es que cuando eso pasó, obviamente el patrimonio, como se separa, el precio de la acción bajó y estaba cerca de los 500 y tanto, y hoy bajó y hoy día ya está en 600 pesos. O sea, una empresa que en teoría es más chica que antes, hoy día vale más. Por lo tanto, también es una señal bien interesante de cómo esta industria ha ido volviendo a sus números antiguos e incluso más. Tiene un dividendo también muy parejito, paga un 90% de su utilidad, incluso algunas veces llegando a 100, con algunos pagos adicionales. Es una industria muy riesgosa, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro, es un tema político que es muy popular, ¿cierto? El tema de hacer desaparecer las AFP. En algún momento, incluso si las AFP cerraban, tú aún así ganabas plata, pero ese momento ya pasó
y por lo tanto hoy día representa un mayor riesgo. Aparte que para poder hacer esta separación, adquirieron una deuda muy grande para comprar dos empresas en Perú y Colombia y luego esas empresas quedaron en AISA. Entonces, hoy día FP Habitat se quedó con una deuda muy grande, pero que tiene una capacidad para pagarla tranquilamente, ¿ya? Entonces, dentro de ese sentido, me da bastante calma. Yo creo que el inversionista que estaba en Habitat antes del spin-off de esta separación está feliz, forrado y no le conviene venderla porque todo lo que genere de aquí en adelante va a ser ganancia. Para los que están entrando, sí hay que analizarlo un poco más y tomar ese riesgo que involucra, ¿cierto?, lo que es la industria de las AFP. Pero a nivel de industria, lo mismo que hablábamos de Sofri, es un negocio asegurado prácticamente. Por ley, los cotizantes tienen que invertir en AFP, tiene muy poco gasto porque es una empresa de servicio y además tiene una plata que es este encaje, que es parte del patrimonio de la empresa y que, por así decirlo, no la puede sacar, no la puede repartir y la tiene que dejar ahí quietita. Así que eso, dentro de todas las AFP, hoy día, por Está lo Habitat. menos, Habitat es la que más me gusta. Fíjate que lo del encaje es bien interesante porque muchos dicen, oye, pero es el 1% del patrimonio, pero ese encaje representa de la utilidad 40 o 50%, más o menos, de la Ah, utilidad total de la empresa. O sea, esa es una forma de alinear los incentivos de los accionistas con los incentivos de los cotizantes. Porque antiguamente estaba esta ley que era bastante, que ha generado mucho ruido, y esto yo voy a dar un argumento, no necesariamente estaré de acuerdo o no, pero antiguamente había, no sé si se acuerdan, que las AFP, si es que la rentabilidad de los fondos era inferior al 4%, las AFP se tenían que poner con la plata. Y eso se cambió, me parece que, no sé si fue en el gobierno de Lago o en el gobierno de Frey, uno de los dos. Se cambió. Y naturalmente eso ha generado mucha molestia, porque se dice, oye, esto se traspasa, ese riesgo se está traspasando a los cotizantes. Y el argumento que se da, y aquí déjenme ustedes en los comentarios si están de acuerdo o no con este argumento que se da, pero es el argumento técnico. Es, si las AFP tenían que ponerse con dinero, si es que perdían plata, ¿dónde estaba el incentivo de la AFP? ¿En hacer inversiones más riesgosas con tal de maximizar los retornos del inversionista a largo plazo? ¿O hacer inversiones menos riesgosas para no perder plata a la AFP y de tal manera no tener que pagar? Y naturalmente es el incentivo, si es que la FP tenía que poner plata, era hacer inversiones menos riesgosas. Y eso era, era perjudicial para el cotizante al final. Yo insisto, esto es algo súper polémico, que es un argumento técnico que no necesariamente podemos compartir. Hay muchas personas que naturalmente no lo van a compartir, pero desde el punto de vista financiero suena lógico. Porque ¿cuál es ah, el objetivo de la FP? Maximizar la ganancia. Y naturalmente los que sabemos un poco de inversiones sabemos que invirtiendo en cosas que pueden ser más riesgosas, podemos maximizar los retornos de largo plazo. Entonces, ahí hay un tema bastante polémico que se da y que es uno de los riesgos que puede existir hoy día, que es que efectivamente les pongan este límite que va a generar, en el fondo, que los cotizantes tengan menos rentabilidad si es que las AFP se tienen que poner con plata, porque naturalmente las AFP van a invertir menos en instrumentos que son más riesgosos, lo cual va a generar menor capital al futuro. Fíjate que uno de los riesgos que yo veo en las AFP no es el hecho de que cierren, porque que cierren implicaría, dependiendo del momento en el que cierren y el momento de compra de una persona, eh, implicaría liberar el encaje. Entonces los accionistas van a tener un valor residual que van a obtener. No obstante, el riesgo que yo veo es que digan, ok, las AFP siguen funcionando, pero la comisión que cobran, que en vez de ser, por ejemplo, en el caso de Habitat, 1,27% del sueldo bruto de una persona, sea 0,1%, se las bajen por ley violentamente, lo cual podría generar un beneficio social. O sea, no es que sea tan malo desde el punto de vista social, creo que eso sería bueno para el cotizante que pague menos comisiones, pero sería muy perjudicial para el accionista, obviamente, porque en el fondo la empresa sigue viva, pero con flujos mucho menores. Y ahí es donde yo personalmente veo el riesgo, y esa es una de las razones por las cuales las AFP han bajado tanto, que había un riesgo y una incertidumbre tremenda, pero los flujos de caja que la AFP estuvieron generando durante todos estos últimos años, a partir del estallido social, o sea, los flujos de caja no variaron. Las personas seguían pagando, eh, y por eso las AFP están generando tanto retorno por dividendo hoy día, porque sus flujos no variaron. Nunca exactamente. bajaron las comisiones durante este tiempo. Y a precio de acción más barato, naturalmente el retorno por dividendo estaba brutal. Esto fue lo que pasó, que efectivamente
Mira, el mayor porcentaje de los ingresos de la AFP viene por la administración de los fondos y Claro, una parte menor, llamémosla así, viene por la rentabilidad del encaje. ¿Qué fue lo que pasó? Que efectivamente la utilidad, ¿cierto? El mismo flujo de caja venía creciendo y la cotización empezó a bajar por el riesgo político-social. Entonces, claro, cuando tú tienes esta tremenda brecha, era, como decíamos, un golazo sin arquero. Habían AFPs que tú invertías y aunque la cerraran hoy día, tú ganabas plata. Pero esto obviamente ya ha ido remontando, pero la tendencia es que el ingreso, su flujo, su utilidad, todo va creciendo, sigue creciendo, claro, a pesar de todo. claro. El riesgo sería ese, que llegue alguien y diga, no, la FP no pueden cobrar más de X y te Correcto. bajen los flujos. Ese para mí es el riesgo que tiene. Pero es una empresa, empresas eh, generadoras muy grandes de caja. Habitat es una muy buena generadora de caja. Y eso se Mm. ve en los retornos de dividendo que pagan a los accionistas. O sea, eh, y eso a mí hasta me da rabia porque esto de la educación financiera, si todos hubiésemos sabido que podíamos comprar acciones de las AFP, o sea, te hago una apuesta. Vamos a Plaza Italia y hagámosle una entrevista o preguntas a personas. ¿Usted sabía que podía comprar acciones de FP y ser socio de una FP? Y yo Mm. te apuesto que de 10, 9 no saben. Lo mismo pasa con los bancos. Sí. ¿Saben que pueden comprar acciones de banco? 9 de 10 no saben. Entonces, De hecho, así nació el interés por esta industria, porque yo me acuerdo que veía las noticias y todos los años era el mismo titular. Millonarias ganancias de la AFP eso, mientras el jubilado la está pasando mal. Y yo decía, oye, ¿cómo es posible que todos los años se cante a bombo y platillo que las AFP sacan utilidades? Y obviamente en ese entonces yo no tenía idea de nada de esto, claro, pero cuando uno empieza es consciente de que hay empresas en las cuales tú puedes invertir, ser socio y ser beneficiado, ¿cierto?, con esta utilidad. Yo decía, oye, pero entonces si estas empresas ganan tanto y todos los años, ¿por qué no me voy a subir a ese barco que es un mercado abierto, transparente y que todo el mundo puede ingresar? Bueno, en vez de estar del lado de los que se quejan, vámonos al lado de los que eso, toman acción. Y esto obviamente puede haber un dilema moral y todo lo que quieran. De hecho, cuando yo partí el camino a la libertad financiera fue porque mis madres tenían una mala jubilación. O sea, se me produjo esa contradicción valórica claro. de aliarme con el enemigo, llamémoslo así. Pero bueno, como dicen por ahí, si no puedes unirte, únetele. Creo que en mi caso aplicó muy bien y fue una buena decisión a nivel financiero. Dejémoslo ahí nomás. Claro. Bueno, ahí está el tema de vuelta de la educación financiera, que es que como estamos tan alejados como sociedad, yo entiendo que las personas que ven estos canales claramente no, Mm. claramente que no, que obviamente ya saben mucho de estas cosas, pero a nivel agregado en la sociedad estamos tan alejados del tema financiero que naturalmente este tipo de oportunidades, este tipo de cosas no las hacemos. Y cuando estamos en una sociedad que tiene una bolsa de comercio, que es capitalista, que tiene un montón de cosas, si nosotros no sabemos cómo funciona, vamos a pagar la consecuencia, por decirlo de alguna manera, en el sentido de Claro. que no podemos aprovechar el sistema de mejor manera, como usarlo en su conjunto. O sea, podemos ser accionistas de empresas, podemos usar la deuda para adquirir bienes inmuebles y usar el apalancamiento como inversionista. Y eso al final del día, yo siempre lo he planteado una de mis tesis personales, es que eso empieza a generar desigualdad social entre los que saben cómo funciona y cómo nos podemos beneficiar de eso, versus los que no saben. Y los que no saben no tienen la culpa de no saber. Y ahí es donde es tan importante el rol de la educación financiera y ojalá se pueda maximizar esto y que todas las personas puedan aprender cómo usar su dinero de mejor manera para poder vivir y no depender de que el político de turno tenga la dádiva de decir yo te voy a solucionar la vida y aquí están las X migajas que te van a dar. Yo personalmente, y lo he dicho muchas veces, tengo una muy mala expresión, manera de pensar respecto a la política porque creo que nos tratan como inválidos mentales, de que ellos tienen la capacidad de solucionar nuestros problemas, y yo pienso distinto a eso. ¿Vale? Mi pensamiento es, en su opinión, obviamente un pensamiento controversial, yo pienso que nosotros tenemos todas las capacidades para poder solucionar nuestros propios problemas. ¿Vale? Se me escapó, estaba medio caliente con el tema, pero está bien, está bien. Eh, Te cuento la última Mira, mía. Ah, dale, dale. justamente sobre eso.
no sé si esto después lo vamos a editar o no, pero creo que llevamos casi una hora y todavía quedan un montón de empresas que a nosotros nos gustan, unas muy interesantes. ¿Y qué te parece si dejamos estas tres un poco para que la comunidad vaya digiriendo la información, Ah, vaya haciendo perfecto. sus Sí, propios análisis? Y sí. si hay mucho interés, que nos dejen en los comentarios, ¿cierto? A través de sus likes, ver si tenemos una parte 2. Y ahí Claro, contamos la porque siguiente. quizás no interesa. Eso, dejemos estas tres. Esta parte no se edita, va Eso. así crudo. Dejamos estas tres. Y yo simplemente voy a nombrar el nombre de otra que me gusta. Ya la he dicho muchas veces, así que no estoy diciendo nada nuevo, que es el Banco de Chile. Pero hay otras más que tengo en el portafolio que me gustan y otras que estoy pensando en comprar, ¿vale? Entonces, dejamos estas tres. Eran Habitat, en el Chile y Sofri. Cofre. Perfecto. Eso. Bueno, dejen en los comentarios si les gusta este tipo de videos y nada, suscribirse, mirar el canal de Víctor, mirar este canal, hay harto contenido y nada, un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Oh.